buenas, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera. Les saluda Denis Solís, secretario general de la organización. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a estar desmenuzando el poder de los medios de comunicación, especialmente en el contexto de las elecciones. El tema de hoy, el titular es El poder detrás del trono, medios y política. Para el desarrollo de este tema vamos a contar con la participación de Sebastián Fournier, representante de CONARE ante Comisión Mixta de TV Digital. También tendremos a doña Luisa Ochoa, investigadora de Prodeli y SICOM de la UCR, a Ronald Chacón del Departamento de Financiamiento a Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, al señor Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador y exdiputado, y el señor Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Y es que este tema se las trae, estamos ya a pocos meses de las elecciones nacionales y ya los medios de prensa empiezan a jugar su papel en lo que es la dirección del voto de los y las costarricenses. Y por supuesto nos acompaña un saludo y bienvenido a nuestro compañero Fernando Chironi. El día de hoy, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes y con todas ustedes del otro lado de la pantalla para tocar este tema en medio de una fragmentación social como nunca antes. Los bancos, las agencias de publicidad y los medios de comunicación se preparan para hacer su agosto. Para comenzar a desglosar este tema, empezamos con el editorial de APSE. Pocos medios, pocas voces, poca democracia. Hay pocos eventos que benefician tanto a las grandes empresas y bancos privados como las elecciones nacionales. Los partidos se financian en la banca privada para pagar publicidad en medios de comunicación privados y al final todo eso lo pagamos entre todos y todas. El Banco BCT, cuyo presidente es Leonel Baruch, fundador del CRO y exministro de Hacienda de Miguel Ángel Rodríguez, financió a 4 partidos políticos con 10.275 millones de colones y obtuvo solamente por intereses 1.880 millones de colones. Toda esa plata después de las elecciones la cobran los partidos al Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene la deuda política para sufragar los gastos de campaña debidamente justificados. O sea, un banco privado financia inicialmente para que luego usted y yo paguemos por esos préstamos. La pregunta que surge es, ¿a dónde se va toda esa plata? Mucha de ella se gasta en logística de las campañas, pero mucha también se va para publicidad a los grandes medios de comunicación. Hablemos de las 2 empresas más grandes de comunicación. Teletica recibió 1.132 millones de colones en las elecciones del 2018, mientras que Repretel cobró 1.083 millones. 1 de cada 3 colones reportados por publicidad electoral fueron a pagar a estas 2 empresas privadas. En Costa Rica, la concentración de medios es un hecho innegable. En un estudio publicado por la Universidad Católica de Chile, realizado por 2 investigadores ticos, se probó que en los últimos 30 años las frecuencias de radio y televisión han pasado a cada vez menos manos. Además, acaparan casi la totalidad de la audiencia nacional. Unas pocas voces y unas pocas manos no se llevan solo el dinero de las elecciones, sino que también privatizan el acceso público a múltiples partidos pequeños que no tienen opciones de financiamiento. Es claro que las cosas tienen que cambiar. Todavía queda mucha tela que cortar, nos separamos unos segundos, pero ya regresamos con más desde la otra acera.
Para entender las campañas electorales hay que entender de dónde viene el financiamiento. En el caso de Costa Rica ya ha sido señalado que el financiamiento privado es una de las debilidades del proceso electoral. Para charlar sobre este tema y también dónde derivan finalmente los fondos del financiamiento de las campañas, nos acompañan en el siguiente mix de entrevistas don Ronald Chacón, el jefe del Departamento de Financiamiento Político del Tribunal Supremo de Elecciones, y Sebastián Fournier, investigador de la UNED y representante de CONARE frente a la Comisión Mixta de Televisión Digital. El financiamiento de los partidos políticos es un tema de pocos, pero que debería interesarnos a la mayoría. Ronald Chacón, del Tribunal Supremo de Elecciones, nos cuenta cómo funciona este mecanismo para las elecciones. Es posible que un partido político reciba tantos recursos del Estado, mediante lo que se denomina la deuda política o contribución estatal, y también mediante aportes de terceros. Este aporte estatal existe a manera de reembolso. ¿Eso qué significa? Que los partidos políticos durante la campaña hacen acopio de recursos mediante préstamos, mediante donaciones u otras formas lícitas de obtener ingresos, incurren en gastos, los cubren con sus propios recursos y posteriormente presentan una liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que este órgano, una vez que los tenga por comprobados, les reintegre esos montos. Este tipo de financiamiento provoca grandes desigualdades entre partidos, porque solo los más grandes tienen capacidad financiera para hacerle frente a la campaña. Pero, ¿qué ha propuesto el Tribunal Supremo de Elecciones para mejorar este proceso? Desde el 2013 ya el tribunal ha señalado la necesidad de que todos los partidos tengan posibilidad de visibilizar sus propuestas ante el electorado, como mediante la existencia de franjas electorales. Te quiero contar, Fernando y audiencia, que únicamente en América Latina, solamente Honduras y Costa Rica no cuentan con ese sistema que claramente favorece la equidad y que evita que los partidos políticos tengan esa urgente necesidad de recursos que tienen que irlos a buscar de donde puedan obtenerlos. Si las franjas electorales no existen, ¿para dónde se va la plata de la deuda política? Sebastián Fournier nos explica las estrechas relaciones que tienen los medios más grandes del país, que de paso son los medios que más se benefician con la deuda política. Nos podemos encontrar otras relaciones, por ejemplo el caso de Teletica, que es la segunda empresa, digamos, o la televisora más conocida y más, ¿verdad?, establecida del país. Podemos observar que sí, tienen Teletica, tienen el canal Expert TV, que es otro canal de televisión, y tienen ahora esta emisora de radio llamada Teletica Radio. Pero a pesar de ser enemigos acérrimos, se ponen de acuerdo Teletica y Repretel para lanzar un canal de televisión de fútbol que monopoliza el fútbol y lo privatiza a las cableras, que se llama FUTV, pero al mismo tiempo editorialmente la radio Teletica Radio se alía con el periódico más importante del país, que es La Nación, y generan el programa de las mañanas, que es el de más audiencia en la radio. Es dirigido por los directores de ambos medios de comunicación, por lo que se puede presumir que debe haber alguna, unión o cierta, cercanía en las líneas editoriales de estos dos medios, ¿verdad? Y al mismo tiempo, esta empresa de comunicación tiene relación con la cablera más grande del país, de la cual es dueña del 20% de las acciones, y a su vez esta cablera, el dueño de esta cablera, es ahora el dueño de la marca Movistar en Costa Rica. Si a los medios grandes les va bien, ¿cómo les va a los más pequeños? Esta desconexión, digamos, de la distribución de la pauta hace que los medios regionales, que además están limitados porque no tienen frecuencias, porque muchos se ven forzados por la situación a transmitir de manera ilegal, porque es que simplemente no hay ni siquiera un procedimiento
para obtener una frecuencia. Es más, yo hace poco pregunté cuál era el papel que había que llenar para obtener una frecuencia de radio en el MISIT, y la respuesta que me dieron es que no hay papel, porque desde que se crearon la ley nueva de telecomunicaciones y desde que se creó la SUTEL y el MISIT como institución, no se ha entregado ninguna frecuencia de radio. O sea, las frecuencias de radio se han ido traspasando de familia en familia desde los años 80 o antes, ¿verdad? Y nunca, ni siquiera hay un formulario para pedir una frecuencia, ni siquiera existe ese formulario. Es claro que las franjas electorales son necesarias, pero los medios de comunicación hegemónicos han engañado a la opinión pública y la democracia sale perdiendo. Resulta evidente que la concentración de medios en empresas privadas, así como la concentración del poder económico, perjudican o afectan de alguna forma a la campaña electoral. Don Denis, quizás aquí es donde uno ve que al final la distribución de esos presupuestos termina en manos de los grandes medios de comunicación. Sí, Fernando, claro, y todas las personas que nos siguen en este programa. Primero que todo, tenemos que entender que un medio de comunicación no es una institución o un medio objetivo, sino que es una empresa y está en manos de un grupo de inversionistas que al final de cuentas se convierte en un consorcio empresarial. Son una serie de empresas que pertenecen a un grupo y por supuesto van a responder a esos mismos intereses. Entonces ellos le apuestan, por supuesto, a ciertos grupos políticos, pensando posteriormente en que van a tener otra serie de beneficios. Y ni qué hablar, ¿verdad?, de lo que es el gran beneficio que obtienen de la deuda política, ¿verdad? Especialmente en medios de televisión, ¿verdad?, mayoritarios. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, el caso de Teletica y Repretel, que según el Semanario Universidad, de una investigación hecha en el 2018, prácticamente entre ambas empresas se dejan 6.204 millones del total de la campaña, un 93% de lo que costó la organización de los comicios de esas primera y segunda ronda. O sea, al final de cuentas, estos consorcios empresariales se dejan la gran tajada del pastel de lo que es la deuda política. Por lo tanto, al final de cuentas, ¿verdad?, vemos cómo se concentra toda esa gran cantidad de dinero en unos pocos. Y eso lo terminamos pagando todas y todos, así que hay que ver cuál es la forma de regularlo. Pero para el siguiente mix de entrevistas vamos a enterarnos un poco más sobre la concentración de medios y el financiamiento de las campañas electorales. Nos acompañan Luisa Ochoa, investigadora del Programa de Libertad de Expresión y el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, y también Gerardo Hernández, politólogo, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. La inversión en publicidad estatal es un tema poco discutido y una de las razones es que suele privilegiar a los medios de comunicación más grandes. Para que vean cómo es la inversión de las instituciones públicas en términos de publicidad y propaganda, la Caja Costarricense, la Junta de Protección, el PANI, y cómo esto se invierte después en los medios. Vean dónde está el dinero. Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima, representaciones televisivas, Repretel, y con Repretel me voy a detener más tarde un momento, Sociedad Periodística Extra. Entonces, aquí una reflexión que Joana nos invita a hacer es cómo distribuimos la publicidad y propaganda, que también incluya medios locales y regionales, que también permita generar como espacios mucho más diversos y además fortalecerlos, porque si ustedes ven es mucho dinero que está reproduciendo un modelo mediático concentrado, además de concentrado en pocas empresas, comercial, ¿no? Entonces no, es como una serpiente que se come su propia cola, ¿no? Como el sistema invierte y realimenta un modelo concentrado y comercial de medios, y no piensa esas inversiones de gasto de publicidad y propaganda también con la idea de distribuir un poco más este dinero para que pueda llegar a más sectores de la radiodifusión. Es claro que la publicidad estatal es un gran negocio para los grandes medios,
Gerardo Hernández nos explica los peligros de que las elecciones sean solo un juego mediático, sin que haya profundidad en el debate. Y ante el debilitamiento de los partidos, ante un sistema de financiamiento estatal que es a posteriori, ¿verdad? Quienes cobran relevancia y hacen de las campañas electorales un negocio, pues serán los bancos o personas muy adineradas que se disponen a financiar a figuras. Finalmente cobra mayor relevancia los poderes corporativos e incluso los mediáticos, ¿verdad? Porque claro, las campañas electorales son absolutamente mediáticas, ¿verdad? Y decir mediático es que la relación entre los partidos y los ciudadanos no es una relación directa. Hay cantidad de mediadores, ¿verdad? Quienes financian, quienes permiten o no acceso a los medios, grupos empresariales, grupos de interés, etcétera, que juegan su partida, iglesias, ¿verdad? Que juegan su partida a nivel de las campañas electorales. ¿Y las franjas electorales? Hay mucha presión para que no se aprueben, a pesar de ser una medida recomendada por múltiples organismos internacionales. Tenemos medios que se han resistido ellos al establecimiento de las franjas, es decir, que los medios de comunicación deberían destinar espacio para que los partidos de una manera más equitativa tengan oportunidad de acceso para poder transmitir sus mensajes y sus propuestas a la ciudadanía, pero ahí ha habido una negativa de los propios medios de comunicación a establecer las franjas, y también algunos partidos se han negado a eso. ¿Por qué? Porque las campañas resultan siendo un negocio muy jugoso para las agencias de publicidad, para los medios de comunicación, porque sabemos que la publicidad en medios, televisión, radio, es cara, es carísima, ¿verdad? Y es un negocio, y no está mal que sea negocio, el problema es que la lógica de las campañas se circunscribe únicamente a una lógica de negocio. Tenemos un problema de concentración de medios y de paso de medios que no creen en la democracia ni en unas elecciones parejas. Pero ¿qué estamos haciendo con los medios más pequeños? Hay diversidad de voces en Costa Rica. La pregunta es, ¿cómo estamos propiciando que las comunidades, por ejemplo, tengan sus propios medios de comunicación o sus propios mecanismos para mantener regiones informadas? Y ese ejemplo que ponías en tiempos pandémicos y con todas estas situaciones de inclemencias climáticas y situaciones de emergencia, ¿cómo esos medios regionales se activaron para decir en tal lugar está pasando esto, en tal lugar está pasando esto? Entonces siempre es el tema de cómo propiciamos o fortalecemos estas iniciativas para poder generar unas esferas públicas que permitan un diálogo que no se centre solamente en el Valle Central y en las necesidades y problemáticas del Valle Central. Entonces, para nosotros el tema de cómo las comunidades podemos generar medios comunitarios y cómo las regiones pueden estar mejor representadas es muy importante, y creo que viene a ser también muy importante en un escenario electoral, ¿no? Es claro que la concentración de medios y el modelo de pauta estatal deben revisarse para dejar de beneficiar solo a unos pocos. Recordá que podés acceder a la totalidad de las entrevistas realizadas en Desde la Otra Acera a través de Spotify buscando Desde la Otra Acera. Ahí vas a encontrar las entrevistas de este episodio y de episodios anteriores. Ya venimos con más, quédate viendo que todavía queda mucho programa por delante. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En APSE Noticias podrá informarse de lo más importante de la realidad nacional e internacional y cómo le afecta a usted como persona trabajadora. Entérese de lo más relevante en el sistema educativo, así como de los temas laboral, sindical y del movimiento popular. Seguiremos todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, así como la información más importante para la afiliación APSINA. Síganos en APSE Noticias.
Para la entrevista a profundidad de este programa nos acompaña el exdiputado y también historiador don Óscar Aguilar Bulgarelli. Don Óscar nos hablará sobre el papel que han jugado los grandes medios de comunicación en las campañas electorales y las decisiones que ha tomado el país. Don Óscar, bienvenido. ¿Cuáles son los casos más preocupantes de la intervención de los grandes medios de comunicación en la vida ciudadana de Costa Rica? Mire, hay muchos casos que podemos señalar, pero déjeme señalar uno que es, digamos, dos importantes. Elecciones del año 2002. Un candidato, don Abel Pacheco, fue ampliamente apoyado por el periódico La Nación, por el Canal 7, por los sectores plutocráticos del país, y inclusive llegaron a crear unas cuentas que se llamaron cuentas paralelas, en donde los dueños de esos medios de comunicación, los socios de esos dueños de comunicación, pedían dinero para la campaña política de don Abel y los depositaban en las cuentas en Panamá, y fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones se manejaron dineros y cantidades muy importantes, tanto que aún en la misma administración de don Abel ya se abre una investigación para ver cómo se manejaron esas cuentas, y don Rodolfo Jiménez Borbón, que era el presidente del Grupo La Nación, es llevado a comparecer. Comparece don Carlos Langner, y ahí están las actas de la Asamblea Legislativa con todas las manipulaciones que hicieron los medios de comunicación para poder tener un proceso electoral en donde manipularon a través del dinero todo el proceso. Eso está ahí, están en las actas de la Asamblea Legislativa. Pero vea qué interesante. La última persona que llevan para que declare en la comisión de la Asamblea Legislativa fue don Rodolfo Jiménez Borbón. Y a partir de ahí La Nación no volvió a dar noticias. ¿Y a qué amenazas nos enfrentamos con el gran asunto que es la concentración de medios de comunicación en manos de unas pocas empresas privadas? La concentración de medios en Costa Rica es un hecho. Y esa concentración lleva a una consecuencia muy grave, que es el pensamiento único. ¿Qué significa eso? Que en este país todo el mundo piensa igual, considera las cosas igual, no hay ninguna posibilidad de generar un pensamiento diferente o disidente, que es lo más importante. La disidencia no es mala, es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando hay pensamientos diferentes es cuando usted crea inteligencia social. Pero si no existen esas diferencias de pensamiento, todo el mundo va a pensar igual. ¿Qué es lo que quieren los sectores dominantes del país? Y por eso usted ve que hay muchos noticieros de radio que eran importantes que quedaron en el olvido o reducidos a uno. El caso, por ejemplo, de Radio Periódico Reloj con Radio Monumental, que habían varios, ahora es uno solo. O la prensa, en donde usted ve que toda la prensa piensa igual. O usted ve que hay un medio de comunicación televisivo y un medio de comunicación escrito cuyos directores hacen un programa conjunto que se llama, por cierto, un nombre muy apropiado, Malas Compañías, pero resulta que ¿para qué? Para que los dos periódicos tengan la misma línea editorial. Y son la línea editorial que a su vez son seguidas tontamente por otros medios de comunicación. Entonces, ahí es un mal a la democracia que es gravísimo. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene a su vez, digamos, tres instrumentos de formación: la educación formal,
la cultura, que se da a través de una serie de organizaciones, y los medios de comunicación. Y si usted me dice dónde hay mayor influencia, los medios de comunicación tienen una enorme influencia. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia el historiador don Óscar Aguilar Bulgarelli, así como todas nuestras invitadas e invitados que estuvieron en el programa de hoy. Un programa para enterarnos que ahora los medios de comunicación no solamente pueden definir líneas editoriales, sino que hasta pueden darse el lujo de servir de plataformas para futuras candidaturas, como lo ha demostrado en los últimos días las noticias que hemos tenido. Pero además, si el sector privado financia las campañas electorales, al que quede presidente le va a costar imponer sus políticas de redistribución de riqueza a partir del cobro de impuestos, por ejemplo. Don Denis, un gusto haber compartido en el programa de hoy con usted y con toda la audiencia. Placer, Fernando. Sí, bueno, el día de hoy hemos visto el gran poder que tienen los medios de comunicación a nivel electoral, el gran negocio que hay detrás, ¿verdad?, de la deuda política. Hay que hacer un llamado a toda la afiliación, a todas las personas que nos siguen y a la población en general, a que estemos muy atentos de esta campaña que se viene, ese papel que van a jugar los medios de comunicación, a que no seamos presas fáciles de esas campañas que polarizan los temas, a que busquemos medios alternativos y que al final de cuentas no terminemos llevando a las curules, a la presidencia, a los puestos de poder, a candidatos con perfil y pedigrí neoliberal. Nosotros somos clase trabajadora y tenemos que buscar las mejores opciones y no podemos colocar en los puestos de poder a enemigos de la clase trabajadora y del pueblo en general. Bueno, muchísimas gracias a todas las que estuvieron atentas al programa y a la emisión. Te recordamos que además podés ver desde la otra acera en la emisión por Extra TV 42 los miércoles a las 6:30 de la noche, así como seguirnos por todos los perfiles de APSE Informa. Mantenete informada, informado y nos vemos la próxima semana aquí en Desde la Otra Acera.